Existe una edición de Magic tan misteriosa que casi todo su stock fue destruido antes de salir al mercado. Una edición que nunca debió llegar a las manos de los jugadores, pero que algunas copias sobrevivieron de forma un poco misteriosa. Hoy hablamos de Summer Magic, el error más caro de la historia de Magic the Gathering. Estamos en 1994. Magic lleva apenas un año en el mercado y ya es un fenómeno mundial. Alpha y Beta se agotaron. Un límite se vendió como churros, y en primavera Wizards lanza Revised Edition, lo que iba a ser la base del juego para miles de jugadores nuevos. Pero Revised tuvo un problema. Su impresión fue demasiado clara, los colores parecían lavados y algunas cartas se confundían en la mesa. Además, la imagen de Serendip Befret estaba mal, y en Wizards no estaban muy contentos del todo con las imágenes satánicas de algunas cartas. Pues bien, en Wizards of the Coast se decidió que en el verano de 1994 se publicaría una última tirada de cartas Revised corrigiendo todos estos problemas. Esta segunda tirada de cartas fue conocida como Revised Summer Edition, Summer Magic o Edgar. Edgar fue el nombre en clave de esta segunda impresión de Revised. Por eso algunos sobres tienen una E verde. Era una marca hecha con un rotulador de punta gruesa para diferenciar estos sobres de los normales de Revised. La idea era imprimir una versión corregida de mejor calidad para distribuirla rápidamente en el verano del 94. Pero lo que debía ser la solución se convirtió en el mayor error de impresión en la historia del juego. Toda la impresión de Summer Magic resultó ser un desastre. Era demasiado oscura, muchas cartas se volvían casi ilegibles, los verdes parecían negros, los azules se oscurecieron y algunas ilustraciones se quedaron completamente distorsionadas. También se colaron errores de traducción, artes equivocados y fallos de impresión que hacían las cartas prácticamente injugables. El Serendip Befret ya tenía su ilustración corregida, pero no el nombre del artista. Thor demoníaco se le había quitado el pentagrama de la cabeza, pero no del pecho. Y la más sonada de todas, Huracán, que era una carta verde que se imprimió en azul. Wizards se dio cuenta del problema demasiado tarde, cuando la tirada ya estaba lista, por lo que optaron por la opción más drástica de todas. Toda la colección se retiró para su destrucción, lo que provocó la gran escasez de la edición Revised de 1994. Sin embargo, y todo esto siempre según informes no confirmados de empleados de Wizards, sobrevivieron alrededor de 40 cajas de sobres Edgar. Se dice que parte del stock llegó a distribuidores europeos y que algunos sobres se vendieron por error en algunas tiendas. Otras copias se quedaron en manos de empleados y trabajadores de la imprenta, pero como decimos, estos siempre son informes sin confirmar. Es posible que se dieran muchos errores de distribución de este tipo porque, como hemos dicho antes, las cartas se distribuyeron en sobres normales de Revised y no se hicieron sobres especiales para Summer Magic. El resultado de todo este lío fue que Summer Magic nunca estuvo en circulación oficial, pero que un pequeño número de sobres y cartas terminaron llegando a los coleccionistas. Se estima que hoy en día quedan al menos de 130 a 150 comunes, de 40 a 60 infrecuentes, de 30 a 50 raras y entre 6.000 y 8.000 tierras básicas. Se sabe que existen al menos 11 sets completos, así como cajas selladas de sobres, pero se desconoce el número exacto. En agosto de 2025 se confirmó la existencia de al menos de 3 sobres cerrados de Summer Magic todavía en circulación. Y así fue un poco como nació la leyenda de esta edición. Pero vayamos a la parte más importante. ¿Cómo diferenciar una carta Summer Magic de una Revised normal? Lo cierto es que hay varios elementos que convierten esta edición en inconfundible. El más importante de todos, y la forma más fácil de verlo, es la prominente fecha de copyright de 1994 que solo aparece en Summer Magic y no en Revised. También los colores son mucho más oscuros. El verde parece negro, el azul pierde todo su brillo y las cartas tienen un tono sombrío, muy distinto al Revised pálido y lavado. Los bordes más definidos es otra forma de diferenciarlas. El marco negro es más grueso y contrasta más con el interior. Y el reverso, aunque es similar al de Revised, suele tener un tono más profundo y oscuro. Además de todas estas diferencias que hay en todas las cartas, están los errores de impresión que hemos visto antes. Estos errores han hecho que algunas cartas se hayan convertido en piezas de caza mayor para coleccionistas, como ya vimos con el Blue Hurricane, originalmente un hechizo verde, pero que en esta edición salió azul. Es la carta más famosa de la edición y una de las más valiosas de toda la historia de Magic. Pero hay otros. El Dark Ritual se imprimió con tonos más oscuros que parece casi una carta en negativo. Las llanuras y otros Dual Lands son tan oscuras que su rareza hace que hoy alcancen precios astronómicos.
Las anécdotas cuentan que algunos jugadores europeos abrieron sobres sin saber lo que tenían en las manos y vendieron estas cartas por nada pensando que eran cartas normales de Revised. Hoy esas copias valen miles de euros. Fue un poco como pagar una pizza con 20.000 bitcoins en 2010. Hoy, Summer Magic es considerada el santo grial del coleccionismo de Magic. La mayoría de los jugadores jamás han tenido una carta de esta edición en sus manos, y muchos ni siquiera la han visto en persona, como por desgracia es mi caso. Pero es que los precios son una absoluta locura. Un Blue Hurricane en buen estado puede superar fácilmente los 10.000 euros. Los Dual Lands de Summer alcanzan cifras similares, a años luz de sus equivalentes de Revised. Incluso las comunes e infrecuentes son tan raras que se venden por cientos de euros. Pero más allá del precio, Summer Magic se terminó convirtiendo en un mito. Un error convertido en un tesoro. Una edición que no debería existir y que hoy es un símbolo del coleccionismo de cartón. ¿Y tú? ¿Conocías esta historia? ¿Has visto alguna carta de Summer Magic en persona? Igual sería bueno que vayas a revisar la caja de zapatos que guardas debajo de la cama llena de cartas viejas, no sea que estés durmiendo encima de la entrada de un piso. Si tienes alguna copia, déjala en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete y comparte. ¡Hasta pronto!